Buenos días, el día de hoy veremos los glaucomas pediátricos inusuales. Los glaucomas en la infancia se dividen en glaucomas primarios o secundarios. Los primarios encontramos el glaucoma congénito, el glaucoma juvenil, el glaucoma primario de ángulo cerrado, el glaucoma asociado con afectaciones sistémicas, el glaucoma asociado a afectaciones oculares, y dentro de los secundarios encontramos trauma, glaucoma asociado con neoplasias intraoculares, asociado con el cristalino, asociado a la ensectomía por catarata congénita, asociado al uso de esteroides, secundario a rubiosis, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma maligno, glaucoma asociado a elevación de la presión venosa, asociado a infecciones intraoculares o glaucoma de etiología desconocida. Dentro de las patologías más frecuentes tenemos el síndrome de rubiola congénita, que está caracterizado por la tetrada de Gregg, que incluye cardiopatía, catarata congénita, microcefalia y sordera neurosensorial. Esta infección suele ocurrir en el primer trimestre de gestación y de estos el 50% padecen de complicaciones oculares. Dentro de estas podemos encontrar retinopatía pigmentaria, que es lo más frecuente, seguido de catarata, de microftalmia, de atrofia del nervio óptico, de queratitis u opacidades corneales y también glaucoma infantil en el 5 al 10% de los casos. En estos pacientes podemos encontrar adelgazamiento corneal e iris hipoplásico. A la evaluación con la gonioscopía podemos encontrar iris anteriores, cambios pigmentarios y aumento de la opacificación del tejido interno del ángulo. Los pacientes con glaucoma necesitan tratamiento con goniocirugía. Otra patología es el nevus flammeus. Este es un componente del síndrome de Sturge-Weber, del síndrome de Kippel-Trenaunay-Weber y del cutis marmota telangiectasia congénita. De estos, el más frecuente es el síndrome de Sturge-Weber, que está caracterizado por un nevo facial y defecto leptomeningio. Suele ser unilateral en el 68 al 78% de los pacientes y está asociado a otras anomalías como convulsiones, hemiparesia y hemianopsia. De estos pacientes, si no tienen afectación en el párpado superior, no hay riesgo de glaucoma. El glaucoma suele ser temprano, puede ser congénito y en estos habría un agrandamiento de la córnea y del globo, lo cual indica la presencia de glaucoma durante los primeros 2 a 3 años de vida. Suele ser unilateral, pero también pueden haber casos bilaterales. Las estrías de Haab son infrecuentes. Presentan cámaras anteriores profundas y ángulos abiertos en donde se puede observar el reflujo de sangre del canal de Schlemm. Presentan iris con inserciones más adelante, pero que no llegan a ocultar el espolón escleral y estos presentan una inserción variable. Es importante mencionar que cuando el paciente se acuesta, la presión intraocular del ojo que tiene el hemangioma puede aumentar varios milímetros de mercurio, pero vuelve a la normalidad entre 15 a 30 minutos después. Y esto se debe a una rápida distensión del hemangioma intraocular, que es más frecuentemente coroideo, y regresa gradualmente la presión intraocular a su basal por la lenta expulsión del volumen compensatorio igual al del humor acuoso. Y en el fondo del ojo podemos observar enrojecimiento difuso, un hemangioma capilar que en el ultrasonido se observaría como un engrosamiento de la coroides. Según la presión venosa epiescleral se divide en dos tipos, en vasos pocos visibles con presión venosa epiescleral normal y la segunda con presión venosa epiescleral elevada con vasos anormalmente prominentes. El tratamiento de los pacientes que presentan elevación de la presión intraocular es principalmente con terapia médica, que incluiría el uso de beta bloqueadores, mióticos y inhibidores de la anhidrasa carbónica. El segundo eslabón sería la realización de goniotomía y el tercero, cirugía filtrante, en donde se puede o no utilizar mitomicina C. Continuamos con la goniodisgenesia iridocorneal. Estas son anomalías oculares congénitas que tienden a combinar malformaciones de la córnea, iris y ángulo. Podemos encontrar el embriotoxón, la anomalía de Axenfeld, la anomalía de Peters, la anomalía de Rieger.
Y en estos, el glaucoma, el mecanismo se debe a una obstrucción de la salida del humor acuoso. Puede ser por tejido iridocorneal que recubre la malla trabecular o por anomalías en los canales de salida. En la imagen podemos observar una goniodisgenesia iridocorneal, en donde hay una unión frontal de los procesos estromales del iris a una línea de Schwalbe desplazada central y prominente, que sería el embrotoxón posterior. Otra afectación es la anomalía de Peters. Dentro de sus características generales tenemos que es presente al nacer y suele ser esporádico y bilateral. Está asociado a mutaciones genéticas de PAX6 y del gen FOXC1. Y dentro de sus características oculares es una anomalía corneal central, que es un defecto en la membrana de Descement y del endotelio corneal con adelgazamiento y opacificación del estroma. El 50% de estos pacientes presentan glaucoma y hay 3 tipos. Anomalía no asociada con contacto queratolenticular o catarata, anomalía asociada con contacto queratolenticular o catarata y anomalía asociada con defectos periféricos del síndrome de Axenfeld-Rieger. El manejo de los pacientes con glaucoma en esta anomalía normalmente suele ser quirúrgico. El embriotoxón sin apoyo al iris. El embriotoxón es un engrosamiento anormal del borde periférico de la membrana de Descement o línea de Schwalbe. Esta suele ser la anomalía más leve y común. Tiene forma de una cresta uniforme circunferencial prominente en la superficie interna de la córnea, como se puede observar en el borde del lado derecho de la imagen, la cual varía de grosor, tiene una apariencia perleada y no tiene asociación con glaucoma, a menos de que existan adherencias al iris. Entonces, una de las divisiones es el embriotoxón congénito con conexiones entre el iris y la córnea, pero con pupila normal. La característica principal son las conexiones o hebras entre la línea de Schwalbe y el iris periférico. Estas se observan por medio de gonioscopía. Y pueden haber 3 tipos de hebras: hebras de material avascular refringente, estroma de iris avascular con o sin pigmentación, estroma de iris junto con vasos sanguíneos del iris. Otras características que se pueden presentar son un estroma de iris normal, atrófico o hendido. El cristalino puede o no presentar catarata y pues la pupila normal. Otra división del embriotoxón es con conexiones entre el iris y córnea, pero con pupila anormal. Esta es una combinación de embriotoxón posterior con adherencias a través del ángulo del iris a la córnea y a la malla trabecular. Dentro de las características presentamos una hipoplasia del estroma del iris, anomalías de la pupila, que puede ser una pupila excéntrica o correctopia, una pupila puntiforme o una pupila en forma de hendidura. También ectropio nubial, múltiples orificios en el iris, que es erróneamente llamado policoria, un ángulo mal definido que se observa plano y uniforme de tejido blanco, catarata, microftalmia y el 50% presentan riesgo de glaucoma. Dentro de los defectos del segmento anterior incluyen la opacificación corneal central densa, que se debe considerar pues la anomalía de Peters, pero la diferencia es que es bilateral, hereditaria, con un leucoma central denso, con inserción anterior de los procesos del iris y en la periferia de la opacidad, catarata, ángulo abierto y la presencia de glaucoma. El sistema óculo-cerebro-renal o síndrome de Lowe es una enfermedad rara recesiva ligada al cromosoma X causada por mutación del gen OCRL1. Dentro de sus características se encuentra retraso mental, hipotonía, acidosis sistémica, raquitismo, y dentro de los efectos oculares se puede presentar microftalmia, estrabismo, nistagmo, miosis, atrofia del iris, cataratas, las cuales suelen ser bilaterales, con densidad irregular, delgadas y asociado a miosis extrema, y glaucoma, que se puede presentar en el 47 al 64%. Esto suele ser un glaucoma de ángulo abierto con una inserción anterior del iris, estrechamiento de la banda del cuerpo ciliar y visibilidad variable del espolón escleral. El tratamiento suele ser farmacológico con beta bloqueadores e inhibidores de la anidrasa carbónica, el cual puede ser oral en casos de acidosis sistémica y raquitismo, y la terapia de base del síndrome. Otra afectación es la neurofibromatosis. Este es un trastorno multisistémico, hereditario y autosómico dominante
que está caracterizado por manchas café con leche, que son las de la primera imagen. Estas pueden no ser evidentes antes del año de edad. También está asociado a gliomas del nervio óptico, los cuales pueden producir proptosis y pseudotosis. Está asociado a nódulos de Leach, como podemos ver en la imagen de arriba, los cuales no se espera su presencia en la primera infancia y tampoco aparecen en los iris de los ojos afectados con glaucoma. También se puede presentar con ectropio nubial, como en la imagen de abajo, y glaucoma. El glaucoma se asocia con neuroma plexiforme del párpado superior con deformidad en forma de S. Suele ser bilateral, poco frecuente, con un globo ocular agrandado, al igual que la córnea. Se puede asociar a miopía alta. Puede presentar un tejido subconjuntival pálido anormal que sugiere un neurofibroma de la conjuntiva. Y a la gonioscopía presenta una lámina del iris que aparece recta en lugar de convexa y se inserta anterior a la malla trabecular. El tratamiento del glaucoma en estos pacientes suele ser farmacológico o la necesidad de cirugía filtrante con el uso de mitomicina C. De los trastornos del espectro de Zellweger o síndrome hepatocerebrorenal, que se deben a una agenesia peroximal con niveles elevados de ácidos grasos de cadena muy larga. Estos pacientes se presentan con hipotonía, incapacidad para alimentarse, rasgos faciales característicos, muerte prematura y también está asociado a glaucoma. A la gonioscopía se encuentra una definición deficiente del espolón escleral y de la banda del cuerpo ciliar y el mecanismo del glaucoma son adherencias iridocorneales. En el segmento posterior se pueden presentar manchas negras ecuatoriales típicas al nivel del EPR, las cuales son patonogmónicas. Y el tratamiento del glaucoma de estos pacientes suele ser farmacológico. La aniridia congénita es una enfermedad hereditaria por defecto en el gen PAX6 y un tercio de estos casos suelen ser esporádicos. La aniridia es la ausencia casi completa del iris, pero se puede detectar un borde estrecho del iris con estroma liso, carente de criptas, collarete ausente o incompleto y corectopia o leve ectropio nubial parcial nasal o inferior. Dentro de las características es que este suele ser bilateral, está asociado a disminución de la agudeza visual con nistagmo, epiteliopatía corneal periférica, con córneas pequeñas que miden de 10.5 a 11 milímetros. Las córneas también pueden presentar panus, opacidad de la periferia a centro, de espesor corneal central más elevado. También se presenta catarata, discos ópticos pequeños con hipoplasia foveal, por lo que hay disminución de la agudeza visual y nistagmo, y también con hipoplasia del nervio óptico. Suelen presentar glaucoma entre el 6 al 75%. Forma parte del síndrome de Wark, que está caracterizado por el tumor de Wilms, aniridia, anomalías genitales y retraso mental. También está asociado a coloboma, a esclerocornia, al síndrome de Hallermann-Streiff, a Marfan y retinoblastoma. El glaucoma en aniridia se presenta en el 50 al 75% de los casos. La gravedad de este se correlaciona con la extensión de la obstrucción de la malla trabecular por el muñón del iris. Puede haber un glaucoma leve, en donde hay una obstrucción de menos de la mitad del ángulo, o un glaucoma moderado a severo, en donde la mayor parte de la malla trabecular está cubierta. La afectación superior de la malla trabecular suele ser más grave. La presión intraocular tiende a elevarse más tarde en la infancia que en el glaucoma congénito y es raro que aparezca en el primer año de vida e es inusual en los menores de 5 años. El tratamiento suele ser con pilocarpina, ya que no existe un esfínter de la pupila. Reducen la pío por su efecto sobre el músculo ciliar, lo que facilita el drenaje del humor acuoso a través de las porciones de la malla trabecular que no están obstruidas. También se puede hacer goniotomía profiláctica, en donde las sinequias congénitas se vuelven impermeables al humor acuoso. La cirugía preventiva elimina la forma temprana las adherencias y puede prevenir los cambios en el tejido de filtración. También se puede realizar trabeculectomía, que esta es de elección en casos refractarios. Y para el seguimiento de estos pacientes se tiene que hacer gonioscopía cada 6 meses. El glaucoma congénito con síndrome de ectropión
El ectropión del iris lo podemos encontrar en el síndrome de Axenfeld-Rieger, el síndrome endotelial iridocorneal, en la aniridia parcial y en la neurofibromatosis tipo 1. Las características del ectropión es que es oscuro, de ancho variable y puede ser parcial. También podemos encontrar una superficie del iris sin pigmentación, liso, sin criptas. A la gonioscopía, el iris se inserta de forma anterior en la malla trabecular, parcial o de forma completa. El glaucoma en estos pacientes no suele ser hereditario, suele ser unilateral, no se asocia con defectos sistémicos, está presente en la primera infancia y suele persistir y está también asociado a ptosis leve. El tratamiento de este glaucoma suele ser farmacológico y llega a necesitar cirugía filtrante. El síndrome de Axenfeld-Rieger es una enfermedad autosómica dominante debido a la detención del desarrollo al final de la gestación de las estructuras derivadas de la cresta neural. Esta se divide en anomalía de Axenfeld, que está limitada a los defectos del segmento anterior periférico, a la anomalía de Rieger, que son anomalías periféricas con cambios adicionales en el iris, el síndrome de Rieger, que son anomalías oculares más defectos sistémicos del desarrollo, y el síndrome de Axenfeld-Rieger, que incluye todas las variaciones clínicas. Dentro de las características oculares podemos encontrar que suelen ser bilaterales, afecta más la córnea periférica, el ángulo y el iris. La córnea suele presentar una línea de Schwalbe prominente que se puede observar en la lámpara de hendidura como una línea blanca en la córnea posterior cerca del limbo, que puede ser incompleta, por lo general limitada al cuadrante temporal. Puede ser un defecto aislado, como habíamos mencionado previamente, el embriotoxón posterior, que se presenta del 8 al 15% de la población general. El ángulo presenta hebras de tejido que unen el ángulo de la cámara anterior desde el iris hasta la cresta prominente, con retención de la capa endotelial primordial e inserción anterior de la uvea en la malla trabecular. El iris puede presentar agujeros, corectopia. Los agujeros y la atrofia ocurren en el cuadrante alejado de la dirección de la corectopia, también ectropio nuvial y defectos de transluminación. Otros defectos que podemos encontrar son estrabismo, panus, cataratas, desprendimientos de retina, degeneración macular, colobomas, hipertelorismo y telecanto. Es importante tomar en cuenta que puede presentar otros defectos en órganos y tejidos derivados de la cresta neural, como arcos aórticos, genitales, ganglios espinales, huesos largos y melanocitos. En la imagen podemos ver una línea de Schwalbe prominente y anterior con ectropio nuvial y pupila con un pico a las 11 horas. El 50% de los casos del síndrome de Axenfeld-Rieger presentan glaucoma y el mecanismo de este es por anomalías de la malla trabecular y en el canal de Schlemm. Dentro de las afectaciones sistémicas incluimos defectos en el desarrollo de dientes y huesos faciales, hipoplasia maxilar, aplanamiento de la parte media de la cara y anomalías de la hipófisis, que se asocian a deficiencia de la hormona del crecimiento y presentan baja estatura. Otras afectaciones sistémicas son el albinismo, defectos cardíacos, sordera y deficiencia mental. El manejo de estos pacientes es de por vida y el glaucoma principalmente se trata con fármacos que reducen la producción del humor acuoso y quirúrgicos como la goniotomía, la trabeculotomía y trabeculectomía. De los diagnósticos diferenciales se encuentran aniridia, hipoplasia congénita del iris, ectopia lentis, ectropio nuvial, micocórnea, entre otros. Otra afectación es la disgenesia iridotrabecular o hipoplasia familiar del iris. Es hereditaria, autosómica dominante, caracterizada por un estroma del iris poroso y adelgazado que permite la visualización del epitelio pigmentario posterior del iris de un color más oscuro. La gonioscopía siempre es anormal, se presenta tejido que obstruye la visión del espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar, con prolongaciones que se extienden desde la raíz del iris hasta la malla trabecular. La presión intraocular aumenta progresivamente en la infancia. Esta anomalía debe de distinguirse por medio de la gonoscopía de la anomalía de Axenfeld-Rieger y del glaucoma congénito. La anomalía de Axenfeld-Rieger presenta procesos anormales característicos y el glaucoma congénito, los defectos del iris son esporádicos, son uniformes, con ausencia de criptas y leve ectropión y con agrandamiento del segmento anterior. El glaucoma en estos pacientes se debe tratar principalmente de forma farmacológica, seguido de goniotomía o cirugía de filtración.
El glaucoma juvenil de ángulo abierto es una enfermedad autosómica dominante debido a una mutación en el gen de la miocilina. Suele presentarse antes de los 10 años, está asociado a miopía moderada y no se observa agrandamiento del segmento anterior. A la lámpara de hendidura y a la gonioscopía no se encuentran anomalías. Dentro de los diagnósticos diferenciales encontramos el glaucoma congénito de diagnóstico tardío, el cual se caracteriza por agrandamiento del segmento anterior, estrías de Haave, que son las rupturas de la membrana de cemento. En la imagen podemos observar un glaucoma juvenil en donde se observa un ángulo normal. El tratamiento de estos es farmacológico y con goniotomía, que es el de elección, o trabeculectomía con mitomicina C. Ahora haremos una revisión de los glaucomas pediátricos secundarios. El principal es el glaucoma traumático. La causa más frecuente del glaucoma tras un traumatismo es el ifema recurrente. Estos se suelen presentar elevaciones de la presión intraocular varios días después. Y el tratamiento es el reposo, esteroides tópicos, psicoplégicos, beta bloqueadores e inhibidores de la anhidrasa carbónica, un lavado temprano de la cámara anterior cuando no hay control de la presión intraocular y seguimiento para detectar recurrencias de glaucoma asociado a una mayor ruptura de los coágulos sanguíneos. Otro tipo de glaucoma secundario es el neoplásico. Este se observa con mayor frecuencia como consecuencia del retinoblastoma, en donde el mecanismo de glaucoma es por cierre angular. Y se puede presentar también con células tumorales en el humor acuoso. Entonces un diagnóstico diferencial pues sería la uveitis. Otras causas son el xantogranuloma juvenil, en donde el mecanismo es por ifema espontáneo o acumulación de histocitos que bloquean la malla trabecular. También se puede presentar en leucemia y los mecanismos suelen ser secundarios a rubiosis o a cierre angular o bloqueo pupilar. El bloqueo pupilar se puede dar por un efecto de masa en el segmento posterior que empuje el cristalino hacia adelante. Y el tratamiento de estos es orientado a tratar la causa y la terapia farmacológica para disminución de la presión intraocular. El glaucoma uveítico es una complicación frecuente de la uveitis anterior. La causa más común de glaucoma secundario es la uveitis asociada a artritis idiopática juvenil. El mecanismo suele ser por un bloqueo pupilar, el cual requeriría de la realización de una IP y el uso de esteroides. La elevación de la presión intraocular puede ser temprana debido a una trabeculitis, por obstrucción trabecular, por iris bombé o por bloqueo pupilar, o de forma crónica por la formación de sinequias anteriores periféricas, disfunción trabecular u obstrucción trabecular por esteroides. Se debe de realizar prevención del glaucoma mediante el control de la inflamación intraocular, el cual es un objetivo importante en el tratamiento. El tratamiento del glaucoma suele ser farmacológico. Se deben de utilizar terapias ahorradoras de esteroides. La goniotomía es el de elección y también puede ser la utilización de cirugía filtrante con mitomicina C. El seguimiento debe ser frecuente cada 6 semanas durante la infancia. El glaucoma inducido por el cristalino está asociado a enfermedades sistémicas como el síndrome de Marfan, la homocistinuria y el síndrome de Weller-Marchesani. En estos el mecanismo suele ser un bloqueo pupilar, en donde el flujo a través de la pupila se ve obstruido por la entrada del cristalino a través de la pupila, que produce el colapso de la cámara anterior y lleva a un glaucoma agudo, lo cual pues es una urgencia. La prevención de estos es por medio de la utilización de mióticos y la realización de una IP. El tratamiento del glaucoma es farmacológico con agentes osmóticos y quirúrgico. El glaucoma fáquico suele ser secundario a una cirugía de catarata congénita con una incidencia del 20%. El mecanismo es un bloqueo pupilar o cambios crónicos en la malla trabecular. Y pueden haber dos mecanismos. El mecánico, que es el colapso de la malla trabecular por pérdida de tensión zonular en el espolón escleral que causa un bloqueo pupilar. O químico, por daño trabecular inflamatorio o factores tóxicos del vitrio. Por bloqueo pupilar suele aparecer dentro de los 3 meses posteriores a la cirugía de catarata. A la gonioscopía presentamos ángulos abiertos, pueden haber sinequias anteriores periféricas y pigmento en la malla trabecular. El tratamiento es la realización de IP
y tratamiento farmacológico. En estos casos no sirve el uso de mióticos. Ahora veremos el glaucoma pediátrico secundario de ángulo cerrado. Dentro de este tenemos el glaucoma asociado con retinopatía del prematuro. Este pues es un glaucoma de ángulo cerrado, suele presentarse en el primer año de vida. Es un glaucoma agudo con dolor, náuseas y vómitos. Se puede presentar de forma grave con atrofia segmentaria gris del estroma del iris, que es necrosis, por isquemia aguda secundaria al glaucoma. También se puede presentar con iris convexos por la forma de la superficie anterior del cristalino. También se puede presentar con rubiosis iridis. El mecanismo del glaucoma es obstrucción del flujo del humor acuoso entre el cristalino y el iris, crecimiento del cristalino y cambios en las membranas retrolenticulares que provocan que el iris se desplace hacia adelante. El tratamiento suele ser iridectomía, goniosinequiolisis y lensectomía. Las IPs en estos pacientes suelen cerrarse por el desplazamiento gradual del coloboma hacia el ángulo. Muchas gracias.